Bueno, muy bien, porque no tengo mucha voz y tengo que dar dos clases ahora, el miércoles, así que vamos a alargar. Bueno, ya les digo que en la tarde vamos a hablar un poco de semiología, hay cosas que quizás Marta les dijo y las repetiremos. Primero vamos a hablar un poco de diagnóstico del embarazo. Obviamente ustedes van a decir, bueno, el diagnóstico del embarazo después es un debate y ya está. Bueno, en general esto es un poco más teórico. Lo que queremos que sepan sobre el diagnóstico del embarazo es que el embarazo da signos maternos y signos fetales. Los signos maternos nos darán un diagnóstico de presunción o más fehacientemente de probabilidad. Tanto que los signos fetales son los que nos darán un diagnóstico de certeza. En general lo que separa uno del otro son alrededor de las 20 semanas de edad gestacional, ¿ok? ¿Cuánto dura un embarazo? ¿Eso dijo Marta? 37 a 41 semanas. Ajá. ¿Y el punto, el promedio cuánto es? 40 semanas. 40 semanas, ¿no? 40 semanas. Un embarazo dura 40 semanas o 280 días, que no son nunca 9 meses. ¿Ok? Después lo vamos a ver. Muy bien. El diagnóstico de presunción se basa en los signos y síntomas no relacionados con el aparato génito mamario, es decir, lo que le pasa a la mujer y no tiene relación con la parte genital o mamaria, que serán los más clásicos que ustedes conocen: náuseas, vómitos, cialorrea, constipación, acidez, taquipnea, irritabilidad, apnea, somnolencia. Esos son los de presunción. Por eso son muy poco probables. No vamos a pensar que cada mujer que tiene poliaquiuria esté embarazada. Entonces es una presunción nada más, ¿ok? Acuérdense esto, la definición. Todo lo que no está relacionado con el aparato génito-mamario. Ergo, los de probabilidad, ¿cuáles van a ser? Los que sí están relacionados con el aparato génito-mamario. Por eso llaman de probabilidad, porque es mucho más estadísticamente probable que una mujer que atraviesa esta sintomatología esté embarazada. Lo primero, amenorrea en una mujer de edad fértil con ciclos regulares y con relaciones sexuales. ¿Sí? Cabe destacar esto. Los del BIT no están escuchando bien. ¿Los del? De conectados. Ah, yo le tenemos que decir a... No, los que están en su casa dicen que no escuchan. ¿Vamos a escuchar? Claro con el ¿Querés traerlo por acá? Vale. Bueno, ahora vamos a probar. Voy a acercar un poco. ¿Se escucha mejor así, los que están en su casa? Estoy un poquito más cerca, y si no me traigo la computadora más acá, porque el micrófono está acá, creo, ¿no? Uy, sí. No, es este. Uy, qué lástima. Bueno. No sé. ¿Cómo se escucha ahora? Escuché, pero... A ver, ¿qué te Hasta ahí probamos. Yo sigo. Bueno, el diagnóstico de probabilidad, signos y síntomas dados por el aparato génito-mamario. Esto sí es mucho más probable, como dijimos, amenorrea, y después vemos, por ejemplo, el color más azulado, se oscurece el introito y el tercio externo de vagina, reblandecimiento del cuello uterino, que se dice que pasa de tener una consistencia como el cartílago nasal a un labio o el lóbulo de la oreja. El aumento del tamaño uterino, ¿sí? El útero se torna más globuloso, más grande. A partir de las 12 semanas, con un tacto vaginal se puede tocar el cuerpo del útero por el fondo del saco vaginal lateral, ¿sí? Que esto solamente ocurre cuando el útero está aumentado de tamaño. El aumento del tamaño. ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Disculpe, escuchamos muy mal, entrecortado. Dicen que con micrófono es peor. Sin micrófono es ¿Eh? Sin el micrófono se escucha bien, sin el micrófono que tiene puesto. A ver, vamos a probar así. Vamos a ver. Lo único... Lo apago. Lo único que yo puedo hablar con este tono de voz es así. Sí, ahora sí. ¿Los que están acá están de acuerdo? Sí. Porque dicen que no pueden... Sí, se escucha más raro. ¿Y con el otro? ¿Qué te
Probamos el otro, así. Vemos qué pasa con el otro. Bueno, aumento del tamaño de urgencia mamaria, hiperpigmentación alveolar, ¿sí? Y el desarrollo de la red mamaria subdérmica de Halley, ¿ok? Todos estos son los de probabilidad. ¿Queda clara la diferencia? Bien, y la certeza obviamente está dada por los signos y síntomas de existencia del feto, latidos cardíacos fetales, palpación de partes fetales o movimientos fetales. Obviamente que en general nosotros nos manejamos en un diagnóstico de certeza con la ecografía, ¿ok? Para nosotros la certeza pasa por la ecografía. ¿Por qué? Porque una beta-HCG puede dar positiva en otras circunstancias también. Ciertos tumores, a veces una enfermedad trofoblástica gestacional también obviamente puede dar positivo, vamos a hablar de eso el miércoles. Así que, certeza clínico, esto. En la práctica, la ecografía. Van a tener una clase de ecografía del primer trimestre donde van a hablar sobre cuándo se hace esa ecografía, qué hace el diagnóstico del embarazo. ¿Estamos hasta acá? Muy bien, vamos a hablar un poco de estática fetal. Como verán acá en la fotito, la estática fetal tiene que ver con la ubicación del feto dentro del útero. Después vamos a ver bien para qué es lo importante. Bien, como dije antes, la estática nos hace referencia a las distintas relaciones que tienen las partes del feto entre sí. Vamos a probar ahora, a ver ahora en su casa cómo se escucha. ¿Escuchan? Hola. Se escucha bien. ¿Ahora se escucha bien? Se escucha bien. Bueno, invertimos 500 lucas para comprar el microfonito ese y no sirve para nada. ¿Qué problema? Bueno, voy a estar así entonces. Bueno, las relaciones, como dijimos, la estática fetal nos habla de las relaciones entre las distintas partes fetales, entre sí, cabeza, cuerpo, torso, miembros, y la relación de distintas partes fetales con el cuerpo de la madre. Las relaciones que nos hablan de las partes fetales entre sí son las relaciones intrínsecas, hay una sola que es la actitud, y las que relacionan el cuerpo del feto con el cuerpo de la madre son las relaciones extrínsecas, ¿sí? Situación, presentación, posición y validad de posición. Vamos a hablar un poquito sobre esto y ver clínicamente cómo lo vamos a diagnosticar. Bien, la primera, la única relación intrínseca es la actitud fetal, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que la actitud fetal más eutóxica, o sea, lo que es lo normal, es esto que se llama posición fetal o actitud normal del feto, que es la de flexión moderada. Como podemos ver, la cabeza va flexionada sobre el torso, los antebrazos sobre los brazos van cruzados por delante del tórax, muslos sobre abdomen, piernas flexionadas sobre el muslo, pies cruzados, típica posición fetal. Esta es la actitud normal. ¿Está claro eso? ¿Queda claro? ¿Puede haber distocias? Sí, puede haber ciertos grados de flexión, tanto de la cabeza como de los miembros. ¿Okay? Los miembros pueden estar acá, arriba de la cabeza. Al momento del parto va a ser un problema. Obviamente entiendan que durante el desarrollo del embarazo lo que vamos a ir viendo es que hay momentos donde el feto dispone de mucho espacio y momentos donde ya no tiene tanto espacio. Obviamente hacia el término que tiene poco espacio, esta es la posición donde mejor se va a poder acomodar y de cara a un parto va a ser la mejor forma de encararlo, ¿sí? De poder tener una salida por vía vaginal. ¿Está claro entonces actitud? Bien, vamos a girar esto para que no... Ahí estamos. Muy bien. Bien, ahora sí pasamos con las relaciones extrínsecas. Las relaciones extrínsecas que eran las de el feto o las partes fetales con la madre. Muy bien. Situación, relación entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la madre. ¿Cómo es la relación entre los dos ejes longitudinales? ¿Cómo lo ven ahí? Los dos ejes longitudinales, ¿cómo están? Paralelo, muy bien. No sé por qué la situación no se llama paralela si es la relación entre los dos ejes longitudinales, pero bueno, se llama la situación normal autóxica es longitudinal, ¿ok? ¿Y cómo podrá estar? Si no es longitudinal, existen las variantes distóxicas donde puede estar en transverso o en oblicuo, ¿ok?
acá hay una posición, pero longitudinal implica que la cabeza puede estar para arriba o para abajo, ¿ok? La situación eutóxica es la longitudinal, y eso tiene que ver con la forma del útero. Siempre se dice que el útero tiene forma piriforme, es como un triángulo de base superior el útero, ¿sí? Donde su eje principal es el longitudinal y el segundo va a ser la base, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen que decir cuál es la parte más amplia del útero, siempre van a decir, y el fondo. El fondo es la parte más grande del útero. Entonces vamos a ver algo que se llama ley de Payot, donde nos explica que el feto, durante su crecimiento dentro del útero, se va a ir acomodando a la parte más grande. O sea, siempre se va a ir poniendo en una posición que le va a quedar cómoda. Y esto va a explicar lo que vamos a hablar ahora, que es la presentación, ¿ok? Acá se los dejo la ley de Payot, después la leen en sus casas, muy linda. Vamos a la presentación, ¿sí? Que es la tercera relación que tiene el feto con la madre. Y la presentación tiene dos opciones, como la situación eutóxica es la longitudinal, como les dije antes, la presentación podrá ser de cefálica o de pelviana. Lo que podemos ver es que la definición, fíjense que es lo que es la parte del feto que se aboca al estrecho superior de la pelvis y desencadena un trabajo de parto. Tiene la posibilidad de desencadenar un trabajo de parto. Con lo cual lo que vemos es que las presentaciones no existen, ni la transversa ni la oblicua. ¿Por qué? Porque no pueden desencadenar trabajos de parto. ¿Un chico puede salir por la vagina si está en transversa? No, no va a haber chance de que empiece con trabajo de parto. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá, fíjense que hacia el término, el 97% de los embarazos los fetos van a estar encefálicas, es decir, la cabeza hacia abajo y la cola en el fondo del útero, y solamente un 3% va a ser al revés. ¿Por qué ocurre esto? Justamente por lo que dije antes, por la ley de Payot, esta cuestión de que el feto se tiene que acomodar a los distintos diámetros uterinos. Y esto tiene que ver con el tipo de crecimiento. El feto no está siempre así. De hecho, la mitad o más de la mitad del embarazo, el feto suele estar en pelviana. Y esto tiene que ver con el hecho de que, en general, las curvas de crecimiento son, primero, la esquelética, todo crece, pero el pico de velocidad de crecimiento esquelético y el neurológico son alrededor de las 20 a 24 semanas. Por ende, hay una buena parte del embarazo donde lo más grande que tiene el feto es la cabeza. Es flaquito, largo y cabezón. Entonces, como es así, se tiene que acomodar con la cabeza en el fondo del útero. Por eso está en pelviana. Después, ¿qué pasa? A partir de las 24, 28 semanas empieza a engordar y es donde crecen las nalgas y el abdomen. ¿Y qué tiene que pasar? Como ya las nalgas van a ser más grandes que la cabeza, se giran, ¿ok? Como es todo liso y tiene algunas contracciones, como dice la ley de Payot, se termina girando. Por eso, la enorme mayoría de los embarazos van a terminar en presentación cefálica, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo más grande del feto, que es la cola y el abdomen, está acomodado en el fondo del útero. ¿Vamos? ¿Cuándo puede ser que un chico llegue en pelviana? Muchas veces cuando hay una restricción de crecimiento, un feto que no engordó lo suficiente, entonces no se da este mecanismo, ¿ok? De hecho es muy común que los fetos chiquitos con restricción de crecimiento queden en pelviana y muchos a veces tienen que ir a cesárea, eso después lo veremos, ¿ok? ¿Queda claro el concepto de presentación? Bien. Muy bien. Ahora vamos a pasar al tema de la modalidad de presentación. ¿Por qué? Porque para que pueda existir o pueda desencadenarse un parto es importante ver cómo está acomodada, sobre todo la cabeza y los miembros. Por ejemplo, un parto con una mano o con un brazo acá es bastante más complicado. Existe, pero es complicado y es súper distóxico. ¿Qué pasó con este brazo? No está en posición flexionada o semiflexionada en la actitud eutóxica, ¿sí? Bien, lo mismo ocurre con la cabeza. Para que un parto pueda desarrollarse correctamente, tiene que mantenerse esta actitud de flexión, o sea, la pera apoyada contra el esternón. La cabeza tiene que estar flexionada, ¿sí? Eso es lo que vamos a evaluar en la presentación. Lo que nos va a hablar es el nivel de flexión que tiene esa cabeza. Si la cabeza está flexionada, un poco deflexionada, más deflexionada o totalmente deflexionada. Y para hacer ese diagnóstico, nosotros lo que decimos es qué es lo que cuando yo tacto
puede tactar en el centro de la excavación pelviana. Cuando yo hago un tacto, ¿qué tacto en el medio? O sea, yo tacto y digo, ¿qué estoy tocando? Entonces busco distintos reparos anatómicos en la cabeza para definir cómo está esa presentación. Si la cabeza está muy flexionada, voy a tocar algo que está bien atrás, que es la fontanela menor, si está bien flexionada. Si está un poco flexionada, la fontanela mayor, la glabela o la nariz. Ahora vamos a ver unos gráficos para que se entienda, ¿sí? Eso que yo toco en el medio de la pelvis cuando hago un tacto es el punto diagnóstico, ¿ok? El reparo anatómico más declive del poro que se presenta y ocupa el centro de la excavación pelviana. Muy bien, como les dije, fontanela menor, mayor, glabela, nariz, y esto no se preocupen porque es para otro tipo de presentaciones. Vamos a ver un poquito algunas fotos para que se entienda. Fíjense, cefálica de vértice, es la más eutóxica de todas las presentaciones. Cabeza bien flexionada, mentón sobre el esternón, y lo que se presenta en el medio de la pelvis es la fontanela menor. Después viene la cefálica de Bregma, donde está un poquito más deflexionada la cabeza, y acá será la fontanela mayor lo que tactemos en el centro. Después se deflexiona un poco más y tactaremos la glabela. Normalmente estaría un poco más deflexionada que esto, que es la presentación de frente, ¿sí? El punto diagnóstico sería la glabela, que es acá justo en el entrecejo. Y finalmente la presentación de cara, con la cabeza totalmente deflexionada, apoyada sobre la pelvis mayor, lo que vamos a tocar en el medio es la nariz. Queda claro que si yo hago un tacto y toco una nariz, ¿estamos bien o estamos mal? Estamos mal. Si toco una glabela, también estamos mal. Si toco una fontanela mayor, podemos acomodarlo si hay maniobras que permiten flexionar un poco la cabeza, ¿sí? Muy bien, y las pelvianas no se preocupen que no vienen a caso. Ok, ¿queda claro las modalidades de presentación? Entonces, la modalidad de presentación, ¿de qué depende? ¿De qué relación? Depende de la actitud. ¿Sí? Sí. La modalidad de presentación depende de la actitud de la cabeza del feto. ¿Ok? Bien. Todo esto estamos hablando en el momento final del embarazo, por lo mismo que dije antes. Antes del término, o sea, por ejemplo, hasta las 28 semanas el feto está bastante libre, se mueve, va bien. De hecho, ¿qué dijimos? Que hasta las 28, 30, 32 semanas está como. La mayoría de las veces la presentación es el viernes, ¿ok? Después el feto se va acomodando. ¿Esto para cuándo es importante? Para cuando se inicia el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, la presentación, la actitud de flexión es la más eutóxica, y yo tengo que buscar todo lo eutóxico para que se pueda producir el parto. Cuando tengo alguna distosia de posición, el parto va a ser más difícil. O sea, como dijo el doctor acá, esto nos importa cuando lleguemos al término. ¿Ok? Cuando estemos cerca del término, a ver cómo está acomodado el chico. Y de hecho, este diagnóstico, ¿cómo dijimos que se hace? ¿Lo pasé por ecografía? No. ¿Lo pasé con una radiografía? No. ¿Una tomografía? No sé, no lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Con un tacto. ¿Ok? Una pregunta. ¿Puede Sí. pasar de ser eutóxico y durante el transcurso del trabajo de parto pasar la otra posición? No, porque van a tener una clase de trabajo de parto. Una vez que la cabeza se metió en la pelvis mayor y queda fija, ya eso no va a poder modificarse. ¿Sí? Ya está. Si se metió, se metió. Yo puedo resolver eventualmente cuando todavía está móvil la presentación. Si yo toco y veo que la presentación todavía la puedo rechazar un poco y toco una fontanela mayor, digo, a ver, vamos a probar a ver si la podemos flexionar la cabeza. No es fácil, pero podemos probar. Una vez que ya está fija, olvídate. Así como entró, así se queda. ¿Ok? Bien. Posición fetal. Ahora lo que tenemos que ver, algo que todavía ustedes no vieron, mecanismo del trabajo de parto, pero les voy a explicar que para poder nacer no es nada fácil. El hecho de bipedestar ha determinado que se complejice mucho el trabajo de parto, con lo cual el feto, para poder pasar su cabeza a través del canal de parto, tiene que no solo bajar la cabeza bien, sino que va a tener que ir rotando, ¿sí? Se mete de una forma, rota para un lado, rota para el otro, ¿sí? Entonces es importante
ver cómo está ubicada esa cabeza en relación a la derecha, a la izquierda, a lo anterior y lo superior. ¿Para qué? Para saber hacia dónde rotó, si ya rotó, si no rotó, si está por rotar, dónde inició, hacia dónde va a rotar después. Lo van a ver en el trabajo de parto. Entonces, pongo mi mano, hasta ahora sabemos que la posición tiene que ver con la actitud, la modalidad de presentación tiene que ver con la actitud, y ahora vamos a hablar de la posición que tendrá que ver con esto. Derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿ok? Esto es como si fuese un reloj que tiene que ir, bueno, entró en la pelvis en hora 11, bueno, entró en la pelvis en hora 2, ahora tiene que ir a hora 12, después sale, vuelve a hora 2, ¿sí? Tendríamos que tratar de ver eso. Entonces, para poder diagnosticar cómo está orientado hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo, no nos sirve el punto del medio, porque el punto del medio es como mirar un reloj de aguja, o sea, el medio siempre es igual. Tenemos que buscar algo en la periferia. Entonces vamos a buscar, cuando tactamos, dijimos que el punto de diagnóstico era el centro. Ahora vamos a buscar un punto de reparo en la periferia, ¿sí? Para que nos permita orientarnos hacia un lado o hacia el otro. Entonces, fíjense acá, que vamos a ver, en la posición fetal es la relación que existe entre un punto arbitrario del polo fetal, que se presenta, que es el punto de referencia, y la mitad derecha o izquierda de la pelvis. Ergo, punto de diagnóstico en el centro, punto de referencia en la periferia. ¿Cuáles van a ser esos puntos de referencia? Son muy parecidos a los que vimos antes, ¿sí? ¿Por qué? Si la cabeza está perfectamente flexionada, lo que yo voy a buscar en el centro era la fontanera menor, y en la periferia voy a ir a buscar la apófisis occipital, ¿ok? Cabeza bien agachada, en el centro, fontanera menor, el punto de referencia va a ser la apófisis occipital. ¿Está claro? Yo voy a tener que ver si es una cefálica de vértice. Che, ¿dónde está la apófisis occipital? Mira, ahora está en hora 2. Buenísimo, listo. Y ahora está en hora 12. Ah, bueno, ya está en directa. Ya lo van a ver eso. Fue rotando, ¿ok? Bien, entonces para cada nivel de flexión de la cabeza va a haber un punto de referencia específico. Ahora lo vamos a ver al final un cuadrito y se entiende perfecto. En la cefálica de vértice, en la periferia buscarán la apófisis occipital, en la presentación de bregma, el ángulo anterior del bregma, en la presentación de frente buscarán la nariz, ¿sí? Si está la glabela en el medio, la nariz en la periferia, ¿sí? Si es una presentación de cara, ¿qué buscábamos? En el medio estaba la nariz y en la periferia va a estar el mentón, ¿ok? Bien, entonces como vemos es que existe para cada actitud fetal, o sea, para cada nivel de la cabeza existe un único punto diagnóstico y un único punto de referencia. Entonces yo les digo, el punto de referencia es el mentón. ¿Cómo es la presentación? De cara. No hay mucha... Si yo toco en la periferia un mentón, es porque la presentación es de cara. ¿Sí? Si yo toco en el medio una nariz, la presentación es de cara, ¿ok? Muy bien. Creo que entienden todo. Bueno, esto era la posición fetal, que en realidad, inciso, la posición fetal es derecha-izquierda, ¿ok? Y la variedad de posición es anterior-posterior. No se preocupen, no es tan complejo, pero es como les dije, uno tiene que ubicar la cabeza como si fuese un reloj de agujas y ver en qué posición está ubicado. Entonces, para resumir todo, este es el cuadrito. Acá vemos los tipos de presentación. El macentósico, vértice, un poco más deflexionado el bregma, un poco más deflexionado la frente y deflexionada de todo la presentación de cara, ¿ok? Punto de reparo, ¿sí? O el diagnóstico, el que estaba en el centro de la pelvis, fontanera menor y en la periferia occipital. En el centro fontanera mayor, en la periferia el ángulo anterior del bregma. En el centro la glabela, en la periferia la nariz, en el centro la nariz, en la periferia el mentón. ¿Está claro? Muy bien. Y el tema es ¿para qué armamos todo esto? Uno lo que tiene que ver es la posición del feto y cómo va evolucionando en el trabajo de parto, ¿ok? Esto que yo puedo hacer, cómo es la posición del feto, lo hago cuando inició el trabajo de parto. Y si yo tengo que tactar, tengo que saber que tiene que haber dilatación. Si no hay algo de dilatación para que yo introduzca al menos un dedo, 2 dedos, o sea, que haya 3-4 centímetros de dilatación, pues si no, no voy a poder tocar nada. ¿Sí? Todo esto no lo puedo hacer en el consultorio,
tocándole la panza a la señora. No tiene sentido. Esto es para el trabajo de parto. Y hay una nomenclatura específica para que uno pueda ir describiendo paso a paso qué es lo que pasó. Entonces, esa nomenclatura tiene 4 letras. La primera letra nos habla del punto de referencia. ¿Cuáles eran los puntos de referencia? Occipital, bregma, nariz, mentón. ¿Ok? La segunda letra nos indica este punto de referencia en relación con qué hueso está. ¿Cuáles son los huesos que forman la pelvis mayor? Ilíacos. Ilíacos y el sacro por detrás. ¿Ok? Bien. La tercera letra, la posición, si es derecha o izquierda, porque hay 2 huesos ilíacos. Y la cuarta letra, la variedad de posición anterior, posterior o transversa. Ahora, no se preocupen que ahora lo vamos a ver y queda súper claro. Presentación cefálica de vértice. Bien. ¿El punto de referencia cuál era? No, cefálica de vértice, cabeza bien flexionada. Acá la doctora dijo un mentón. Yo le voy a decir algo. Si toca un mentón, no importa cómo, estamos mal. Ya sepan. La si fontanela. toca un mentón, estamos mal. Y si toca una nariz, no importa dónde esté, tampoco venimos muy bien. La fontanela ¿Ok? menor, ¿no? La fontanela menor. Fontanela menor en el medio. Sí. El punto de referencia, Occipital. el occipital. Y dijimos que era la primera letra del punto de referencia. Entonces, fíjense acá, con la cabeza ubicada así, vamos a decir que está en occipito ilíaca, izquierda anterior. ¿Ok? Así es como se presentó esta cabeza. Así es como yo toco esta cabeza. Che, ¿cómo está ubicada la cabeza? Está en occipito ilíaca, izquierda anterior. Ya yo con decir que está en occipito, significa que está la cabeza perfectamente flexionada. ¿Ok? Si yo te digo, che, occipito ilíaca, izquierda anterior. Ah, bueno, al menos está flexionada la cabeza. Vamos a ver cómo evoluciona después en la rotación. ¿Está claro esto? Bien. Occipito ilíaca izquierda transversa, occipito ilíaca izquierda posterior, occipito sacra, occipito ilíaca derecha posterior. La forma en que más frecuentemente se mete la cabeza en la pelvis es occipito ilíaca izquierda anterior. ¿Sí? Es lo más frecuente, por lejos, occipito ilíaca izquierda anterior. Y la segunda forma más frecuente es la occipito ilíaca derecha posterior, es decir, la opuesta. Cuando vean trabajo de parto van a ver un poco de eso. ¿Ok? Occipito ilíaca derecha transversa, occipito ilíaca derecha anterior, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, y si fuera una presentación encefálica de frente, si es de frente, en el medio voy a tener la glabela y en la periferia Nariz. la nariz. O sea, ¿cómo va a empezar? Si está en ilíaca izquierda anterior, sería nasoilíaca izquierda anterior. Fíjense, ¿ven? En la periferia va a estar la nariz, nasoilíaca izquierda anterior, nasoilíaca izquierda transversa. ¿Sí? Es una presentación de flexionada. ¿Ok? Y la última, si fuera de cara, ¿qué tenemos en la periferia? Mentón. El mentón. Entonces tenemos mento púbica, mento ilíaca izquierda anterior, mento ilíaca izquierda transversa y así sucesivamente. ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a hablar un poco de semiología para ver cómo podemos distinguir distintas cualidades de la estática fetal. Hasta ahora ustedes ya vieron que mucho de esto lo podemos hacer por el tacto vaginal, pero ciertas cosas las vamos a poder determinar en el consultorio. Por ejemplo, la situación y la presentación. Eso sí lo podemos hacer en el consultorio. La situación era longitudinal, la presentación cefálico-pelviana. ¿Ok? Bien. Esto no importa. Entonces, la obstetricia tiene su propia semiología también. Acá lo que estamos viendo son las maniobras de Leopold. Por suerte para todos, Leopold le puso los nombres de primera, segunda, tercera y cuarta, así que no es tan complejo. Fíjense, las maniobras de Leopold nos sirven para determinar situación, posición y presentación. ¿Sí? La posición era la relación con la derecha o con la izquierda. ¿Ok? ¿Esto lo vamos a poder hacer con la cabeza? No, lo vamos a hacer con el dorso. Nosotros vamos a poder decir hacia dónde está el dorso del feto. En general, las maniobras de Leopold se realizan
a partir del 6º mes de embarazo, ¿ok? Y de ahí hasta el término. Tres de las maniobras de Leopold son bimanuales, una es unimanual. 3 de las maniobras de Leopold son mirando a los pies de la paciente, una es mirando a la cara, ¿ok? Primera maniobra de Leopold, con las dos manos juntitas, vamos a buscar el fondo del útero y vamos a ver qué palpamos en el fondo del útero. Todo esto lo vamos a ver después en el práctico, ¿ok? ¿Qué palpamos en el fondo del útero? ¿Sí? Es una maniobra bimanual, miramos a la cara del paciente. Yo creo que se los dije al revés. 3 maniobras son mirando a la cara y una es mirando a los pies de la paciente. Miramos a la cara de la paciente, tomamos el fondo del útero y tratamos de percibir qué es lo que está ubicado en el fondo del útero. Si lo que nosotros percibimos es algo duro, redondeado, macizo, que pelotea, si yo lo empujo un poco, vuelve, eso probablemente sea una cabeza. ¿Ok? Y si yo toco una cabeza en el fondo del útero, ¿qué voy a decir? La presentación es pelviana. ¿Ok? Bien, si yo lo que palpo es algo muy blando, irregular, que es depresible, que se mueve, cuando yo lo aprieto veo que trata de correrse o algo así, eso lo que puedo decir es que es una no cabeza. Porque no puedo decir son o sea, hacia el término está muy apelatonado el frieto, yo no puedo decir si es la pierna, el brazo, media nalga, no sé. Entonces, yo sé que una cabeza no es. ¿Ok? Después voy a complementar con otras maniobras. ¿Está claro? Primera maniobra, las dos manos en el fondo, vemos que se presenta al fondo del útero. Luego, sin levantar, deslizamos las manos hacia los flancos y esta es la mejor maniobra para detectar la situación, ¿sí? Como la mayoría de las veces la situación longitudinal, yo enseguida me voy a dar cuenta con las dos manos en los flancos, ¿sí? Del abdomen de la paciente, si puedo contener el feto a lo largo o no. Enseguida me voy a dar cuenta, yo voy acomodando las manos, si está en longitudinal calza perfecto y si no, enseguida voy a tener que ir rotando las manos hasta ver cómo quedó. Yo me podré dar cuenta si está en oblicua, si está en transversa o si está en longitudinal. ¿Está claro? Bien. Tercera maniobra de Leopold, con una sola mano sigo mirando a la cara de la señora y voy a hacer una pinza digital y voy a tratar de contener lo que se presenta en la pelvis, ¿sí? De vuelta, igual que la primera maniobra, si lo que trato de contener es duro, redondeado, peloteo un poco, va a ser una cabeza, y si es irregular, blando, muy depresible, va a ser una no cabeza. No sabemos bien qué es. Esto me va a permitir a mí determinar si la presentación es cefálica o no lo es. ¿Ok? Bien, la estimación del grado de encaje es muy difícil, no es tan fácil determinarlo, es cuán metida está la cabeza en la pelvis. No lo van a poder determinar por esta vía, en general eso se hace por un tacto vaginal. ¿Ok? Y la última maniobra, nos giramos y con las dos manos ponemos al borde, las dos manos al borde de la arcada crural, ¿sí? La zona suprasimficiaria para ir hacia la arcada crural y vamos a ver qué es lo que podemos tocar de esta forma. Es muy parecida al anterior, es un complemento del anterior, también es para ver la presentación que tenemos y eventualmente a ver si la cabeza está muy metida o no, pero no me va a colaborar mucho con eso. ¿Quedan claro las 4 maniobras de Leopold? Bien. Como dijimos, estas maniobras se realizan a partir del 6º mes y hasta el término. ¿Ok? ¿Para qué les parece que serán importantes estas maniobras en el consultorio? Bien, eso dependerá de la gestacional que estemos. Porque yo hacia las 28 señoras le digo a la señora, mire, me parece que está en pelviana. Bueno, se da vuelta, probablemente se dé vuelta en algún momento. ¿Ok? O le puedo decir, bueno, ya se dio vuelta, señora, ok, muy bien. ¿Cuáles son las 5 cosas que debemos hacer cada vez que vemos a una embarazada? Peso, presión, edad gestacional. Presión. Edad gestacional. Edad gestacional, altura uterina y latidos cardíacos. ¿Te dijo Marta cómo escuchamos los latidos? ¿Qué usamos para escuchar los latidos? Muy bien.
Ahí tenemos. Auscultación fetal. ¿Sí? Ahí lo que ven ese conito. Ah, qué bien. Bueno, el estetoscopio epinar. Fíjense cómo se usaba el estetoscopio epinar. Antes yo llegué a hacer esto. Yo entré a la residencia en el 2001 y escuchamos así las panzas. ¿Sí? Es un cono hueco de madera, metal o plástico. No sé, le voy a pedir a Flor si me lo trae así. Así lo chumbean. ¿Sí? Flor, acá. ¿Podés buscarme en el primer cajón que hay un escritorio? Un estetoscopio epinar. Un pedazo de plástico, como un cono. Ahí está. Porque ya no se ven, ya son de museo. Ahí se da cuenta uno que uno es viejo cuando se da cuenta que utilizó tecnología que hoy va al museo. Muy bien. Perfecto. Esto tenía que tener, se aplicaba así y uno le tomaba el pulso a la paciente para no confundir el latido del feto con el latido de la madre. ¿Ok? Lo hacíamos a partir de las 20-28 semanas y lo más importante es que el foco de auscultación está en relación al hombro anterior del feto. ¿Estamos? Entonces ahora dice, ah, por eso hacemos maniobras de Leopold, ¿no? ¿Quién me lo explica? Eso. Ahí está. Espera. Para determinar dónde está el hombro. Para determinar dónde está el hombro para poder auscultar. Muy bien. Yo le dije que hay alguna maniobra de Leopold que determina dónde está el hombro. ¿Qué determina? ¿Dónde está qué? Muy bien. ¿Y qué está cerca de la cabeza siempre? Los hombros. Entonces es fundamental hacer la maniobra de Leopold para poder escuchar claramente esto. ¿Alguno tiene interés de verlo? ¿Quiere que lo pase? Bueno, por favor que vuelva porque es del museo. Muy bien. Entonces, yo hago maniobras de Leopold porque si voy a querer auscultar ese efecto, tengo que saber dónde está la cabeza. ¿Ok? Porque no hay nada más estresante para una señora que viene a la consulta que el doctor esté 10 minutos buscando los latidos fetales porque lo está buscando en otro lado. Porque a las 26 semanas lo está buscando acá abajo y el feto todavía no se dio vuelta y tiene la cabeza en el fondo del útero y la señora ya se puso más que nerviosa porque hace 10 minutos que no le encontrás latido y lo está buscando mal. Lo mismo si está en la transversa, ¿ok? Entonces uno hace unas maniobras de Leopold, se fija cómo está ubicado el feto porque en el consultorio probablemente tengas que ocultarlo, como bien les dijo Marta. ¿Está claro eso? Bien, hoy en general no utilizamos más el estetoscopio epinar, ¿por qué? Porque la señora también lo quiere escuchar, porque no nos cree a nosotros, por cuestiones legales, por un millón de cosas, los escuchamos nosotros y lo escucha la señora también, ¿ok? Entonces solemos utilizar un detector electrónico portátil, este es el más común, o eventualmente podemos utilizar un cardiotocógrafo fetal que no solo va a detectar los latidos, también puede detectar la dinámica uterina y aparte tiene la posibilidad de imprimirnos para hacer un monitoreo, ya lo van a ver más adelante. ¿Está claro esto? Sigamos. Movimientos fetales, otra de las cuestiones semiológicas. Siempre le preguntamos a la señora, ¿y cómo está el embarazo? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Cómo está tu bebé? ¿Se mueve? Sí, se mueve bien. Con el tiempo la señora le toma el ritmo y sabe perfectamente cómo se mueve su bebé y sabe decirte si se mueve más o menos. Si bien se describe como una cuestión subjetiva, la realidad es que una embarazada al término sabe perfectamente si ese bebé se está moviendo más o menos. Eventualmente, cuando se mueve menos, uno tiene que prestar atención. ¿Sí? Realmente la paciente te dice, no, se mueve perfecto, bueno, listo. Igual hay otros métodos de vitalidad fetal que vamos a utilizar, que son más objetivos, pero siempre es importante escuchar a la paciente. Cuando la paciente dice, doctor, mi bebé se mueve menos o mi bebé no se mueve, hay que pedir algún estudio, hay que ver, comprobar latidos y pedir un estudio de vitalidad fetal. ¿Ok? En general, fíjense que a partir de las 20 semanas lo pueden detectar. Las primerizas quizás un poco más tarde, la primeriza le impresiona mucho, la que ya tuvo otros bebés, en general tiene buena mano a partir de las 20 semanas, puede detectarlo. Eventualmente yo puedo pedir una tabla de movimientos. A partir de las 32 semanas le puedo decir a la señora que coma, que espere una hora y después de comer se ponga las manos en la panza y vea si su bebé se mueve más o se mueve 10 veces en una hora, que sería un poco lo ideal. Después de comer, el bebé se mueve más.
Bien, que les dijo Marta que midamos la altura uterina. Bueno, la altura uterina, qué lástima, no le pedí la cinta. Bueno, ven en el práctico todo eso. Utilizamos una cinta métrica especialmente diseñada para la obstetricia. No, mentira, usamos un centímetro común y corriente, pero generalmente tenemos alguno que nos tiene algunos otros datos, pero es un centímetro común y corriente porque lo que tenemos que hacer es medir la altura. Vamos desde el borde superior del pubis hasta el fondo del útero. Fíjense cómo se coloca la manito, después lo van a ver ustedes cuando hagan el práctico, van a ver la parte de medir la altura uterina, ¿ok? Fíjense cómo va variando la altura uterina en relación al aumento de la edad gestacional. ¿Sí? Acá vemos por meses. Pero ¿qué dijimos? Nosotros los obstetras no hablamos en meses. ¿Por qué? Porque los meses es una cuestión más coloquial, cultural, y no es exacta, porque les dije 40 semanas, no son 9 meses. Entonces nosotros siempre nos vamos a manejar en semanas, ¿sí? Es lo que vamos a ver en la diapo que sigue. Les dije que un embarazo dura 40 semanas, que son 280 días, pero para que coincida con los benditos 9 meses, lo que hacemos es que los primeros 4 meses son de 5 semanas y los que siguen van a ser meses de 4 semanas, ¿ok? Muy bien. Fíjense cómo va creciendo el feto a medida que va ocurriendo o aumentando la gestacional y sobre todo esto que estamos hablando, la altura uterina. ¿Por qué es tan importante la altura uterina? ¿Qué les dijo Marta? Nada. ¿Aló Marta, altura uterina? R6. Para saber si el feto está creciendo bien. Una medida sola altura uterina en un momento así, de la nada, no me dice mucho. Pero si yo le mido la panza cada vez que viene la señora, voy a tener una buena correlación. Porque fíjense que si están viendo ahí, miren, sin mirarlo lo puedo decir, aumenta más o menos 1 centímetro por semana la altura uterina. Puede ser que de un mes a otro la señora tenga que aumentar unos 4 centímetros de altura uterina. Ergo, si yo veo una paciente hoy y la altura uterina es 28 y me viene a ver en un mes y la altura uterina es 30, me llama un poco la atención. Che, no aumentó tanto. ¿Qué puede haber pasado? Puede ser que antes estaba en cefálica pelviana y ahora esté en transversa. Muy bien. Por eso en general, si yo hice un Leopold, puedo decir que si está en longitudinal o si está en transversa. Pero me tengo que fijar. Si yo veo que en un mes la altura uterina no aumentó nada, eventualmente tendré que pedir algún estudio extra para corroborar que ese chico esté creciendo bien. O que no haya roto bolsa, o que, bueno, después van a ver algunas otras causas. ¿Está claro eso? ¿Por qué medimos la altura uterina? Es un excelente método para seguir el crecimiento del feto. Otra de las cosas que le dijo Marta, que en la historia clínica se debe consignar siempre el antecedente obstétrico, ¿no? ¿No se habló de esto, la gestiparidad? Una paciente que nunca estuvo embarazada y no está embarazada es nuligesta. Una paciente que cursa su primer embarazo, su primera gestación, es primigesta. Si cursa su segunda gestación es secundigesta, tercigesta, cuartigesta. ¿Se entiende? Muy bien. Con la paridad es lo mismo. Si nunca tuvo un parto es nulípara. Si cursa y ya tuvo un parto es primípara. Ergo, una paciente que cursa su primer embarazo va a ser primigesta nulípara. ¿Queda claro? Cursa su primera gestación, pero nunca tuvo, obviamente nunca tuvo un parto porque esta es su primera gestación. Bien, tener en cuenta que la gestación se da cuando la paciente está embarazada, si no la paciente es nuligesta. Entonces, fíjense, si es cesárea no tenemos palabritas lindas para la cesárea y el aborto, pero consignaremos con una letra C y con una B y especificar si es provocado o espontáneo. Si fue provocado o no, ¿sí? Si fue un aborto espontáneo. Bien. Ok. Por ejemplo, ¿cómo decimos esto? Sextigesta. Secundípara con 2 cesáreas y un aborto. O sea, paciente que cursa su sexta gestación, que tuvo 2 partos, 2 cesáreas y un aborto. ¿Ok? ¿Esta? Muy bien, cuartigesta nulípara con 2 cesáreas y un aborto. ¿Ok? Y esta está embarazada la señora, ¿eh?
Muy bien. Entonces, Ya me falta una. bien, le falta uno. ¿Cómo pudo haberse resuelto esto? ¿Qué cuál? No es un embarazo ectópico. Entonces, el ectópico es una gestación. La señora tuvo 4 ectópicos, o sea, y ahora está embarazada, será una quintigesta, con 4 ectópicos. ¿Por qué no? ¿Cómo que me lo...? Está bien, doctora, téngase fe. Y sí, la señora tuvo una gestación y 2 partos de la misma gestación. ¿Qué pasa? Tuvo gemelos y los parió, tuvo 2 partos de una sola gestación. Entonces seguramente la señora en su primer embarazo fueron gemelos, tuvo los 2 partos de sus gemelos y después tuvo una cesárea en su segundo embarazo y ahora está embarazada otra vez. ¿Ok? Tercigesta, secundípara. Sí, doctora, que levantó la mano. Ah, vio, la próxima vez espérese hacia los costados, porque si no, parece que me quiere preguntar algo. ¿Está claro? Ahora sí, se está esperezando, quiere preguntar algo. Ok. Pero de la mentalidad, si eran gemelos, eran 2 partos, Sí. después de cesárea Es uno, exactamente. Eso no se pone tipo, no se aclara. O decir, no hace falta. Sí, en general va, porque esto se pone la letrita y abajo se le pone una aclaración de cada embarazo. Marta no les dio todo esto, ustedes ponen en la historia clínica y se pone. Si fue todo normal, nada. Pero si fue un gemelar, se pone. Tercer embarazo, gemelar, esto tiene un número, 1, 2, 3, 4, 5. Cada gestación figura así. Y vos, por ejemplo, aclarás. Si tuvo 2 abortos, le tenés que poner a qué edad gestacional fue. Entonces, el 1 fue aborto de ¿cuántas? 8 semanas. El 2 fue aborto, sí, ¿de cuánto? 10 semanas. El tercero, parto normal a término, nada. El tercero, cesárea. ¿Por qué fue la cesárea? Muy bien, y lo vas aclarando abajo todo eso. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más? Bien, ¿qué es esto? Rápido. Tenemos muchas clases para dar. ¿Qué es esto? ¿Qué operación matemática es? Una división. Bien, va a pasar uno de ustedes al frente a hacer una división. ¿Quién quiere venir? Ya se están por recibir, son casi médicos universitarios. 20 años de formación, primaria, secundaria, universidad. Bueno, esto es una división, exactamente. Y la forma clásica de calcular la edad gestacional no tiene más vueltas que desde el primer día de la última menstruación hasta el día de hoy. De hoy que estemos con la paciente. ¿Se entiende? Es una cuenta, hay que contar días nada más. Entonces, si la FUM de la señora, la FUM, cuando decimos FUM, fecha de última menstruación, es el primer día de la última menstruación. No importa si la menstruación le duró 10 días, 2 días, 5 días, es el primer día, ¿ok? Desde la FUM hasta el día de hoy. Si nosotros, por ejemplo, la FUM de ayer fue 13 de mayo y hoy fuera 21 de agosto, no voy a cambiar la clase para cada vez que la doy, así que imaginémonos que es 21 de agosto, yo haría una cuenta muy sencilla, así cuando empecé yo la residencia, lo hacíamos así, 18 días de mayo, 30 días de junio, 31 días de julio, 21 días de agosto que soy, total de la duración del embarazo, 100 días. ¿Cómo hacíamos para calcular la semana? 100 dividido 7, tomo el 10, 1 a 7, 3 acá, bajo el 0, 7 por 4, 28, el 30 son 2, 14 semanas y 2 días. Esa era la forma que se calculaba la edad gestacional. La señora estaba de 100 días, que no es lo que hacemos nosotros, pero sí estaba de 14 semanas y 2 días. ¿Está claro? Muy bien. Si la FUM es incierta, van a usar una ecografía precoz, van a tener una clase que les van a explicar específicamente eso, cuándo usar la ecografía y cuándo usar la fecha de última menstruación. Otra de las cosas que consignamos en la historia clínica es la fecha probable de parto, ¿sí? Esta es una ecuación súper sencilla. Mes menos 3 y día más 8. Básicamente el mes era mayo es el mes 5, menos 3 me da 2, que es mes febrero, el día era el 13, más 8 es el 21. Muy bien, la fecha probable de parto de esta señora sería el 21 de febrero, es aproximado, ¿ok? Esto es para más o menos tener una idea. Hoy todo esto fue reemplazado por una aplicación en el celular donde vos le cargas la FUM y te dice cuál es la edad gestacional hoy, cuándo termina el primer trimestre, el segundo, cuándo es la fecha probable de parto de la señora, ¿ok? Pero un día, como todos sabemos, la internet se va a caer y van a tener que hacer las cuentas así, ¿ok?
Entonces, cuando no tengan las ganas de hacer las cuentas, existe esto que es un gestograma, es un disquito que se utilizaba donde la flecha más grande indica la fecha de última menstruación, ¿sí? Es también para una idea aproximada. Fíjense que acá está graduado, ¿sí? Toda un embarazo completo, el parto alrededor de las 40 semanas. Si la fecha de última menstruación de nuestra paciente, creo que dijimos que era el 13 de mayo, ¿no? Ponemos la fecha de última menstruación 13 de mayo y nos vamos a fijar acá, que dijimos que hoy era 21 de agosto, cuántas semanas tiene. Más o menos me da 14 semanas y chirolas, ¿ok? Bien, pongámosle que la señora en el momento me trae una ecografía y me dice, no, mire doctor, yo me hice una ecografía el 20 de mayo y ya estaba de 7 semanas. ¿Por qué? Porque la señora está amamantando, porque tenía ciclos irregulares, porque no menstruaba, no importa. Se hizo una ecografía y el 20 de mayo tenía 7 semanas, entonces ¿qué hago? Giro el disquito y le pongo que el 20 de mayo la señora ya tenía 20 semanas y fíjense cómo me cambió la gestacional. Pasó de 14 semanas 2 a tener 20 semanas 1, qué sé yo. Bueno, esa es la forma de utilizar el disquito. A veces se usa, generalmente se usa en las guardias, pero todo esto ya fue reemplazado por el celular, así que próximamente cambiaremos la clase y dejaremos solamente la aplicación. Pero la idea es que tengan esto. Esta fue la clase de estática fetal, semiología y no sé qué más vimos. Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Aclaró? Son las 10 y 18. La próxima clase es más corta, así que me tomo 5 minutos y damos la última clase que durará menos de media hora y ya se puede. ¿Ok? Nos vemos luego. ¿La tienen a la doctora? Muy bien, la doctora Vera. Bien, vamos a hablar un poco de los fenómenos activos y pasivos del trabajo de parto. Yo sé que van a seguir todavía, doctor, no vimos trabajo de parto, pero es importante que tengan esto en cuenta para cuando vean el trabajo de parto, ¿sí? El trabajo de parto, bueno, está bien contado, es un conjunto de fenómenos que tiene por objeto la salida de un feto viable a través de los genitales externos. Una muy fea forma, quizás decirlo muy fría, pero la idea es esa, sacar un feto viable a través de los genitales externos. Tiene 3 periodos, el periodo dilatante, el expulsivo y el alumbramiento, ¿ok? El periodo dilatante nos habla de la dilatación y el borramiento del cuello. Ese periodo tiene una fase latente, cuando la dilatación del cuello es menor a 5 centímetros y activa cuando es mayor a 5 centímetros. La dilatación máxima que tenemos que lograr siempre es 10 centímetros y el cuello, que normalmente mide unos 4 centímetros de longitud, tiene que ir borrándose hasta quedar finito, una capa indistinguible, ¿ok? La parte del expulsivo es, una vez que logramos la dilatación completa, lograr que el feto descienda por la pelvis materna y salga. Y la parte del alumbramiento es el periodo placentario donde se expulsa, se desprende, desciende y se expulsa la placenta y las membranas celulares, ¿ok? Bien. Acá está. Muy bien, el periodo dilatante se inicia cuando comienza el trabajo de parto, ya les van a dar la clase, cuando hay 4 centímetros de dilatación, más del borramiento más del 50%. Las contracciones uterinas tienen una intensidad, frecuencia y duración suficiente como para producir el borramiento y dilatación. Ergo, los fenómenos activos son estas contracciones y los pujos que hacen que se produzcan los fenómenos pasivos, de los cuales uno de los más importantes es el borramiento y dilatación del cuello. Después vamos a ver que hay más fenómenos pasivos, pero ¿se entiende? Los fenómenos activos son el motor y los fenómenos pasivos son todas esas modificaciones que se van produciendo para que pueda salir el feto, pero sin fenómenos activos no tenemos fenómenos pasivos, ¿ok? Bien. Fíjense un poco lo que hablamos antes, esto es más el caso de las primigestas. Las primigestas generalmente primero borran el cuello, o sea, se hace cortito de 4 centímetros, pasa a 3, 2, 1 y después empiezan a dilatar. ¿Qué es lo que vemos acá? Este es un cuello de 4 centímetros, este es un cuello que ya se borró, ¿ven? Y la dilatación es de 1 centímetro y ahora empezó a dilatar. Entonces,
Primero se borró o se acortó, es la misma, ¿sí? Acortamiento o borramiento. Primero se borró y se acortó y luego se empezó a dilatar. En las multíparas puede ocurrir todo al mismo tiempo. A medida que se va borrando se va dilatando, a veces dilatan 4 centímetros sin borrar, ¿sí? Pero la primigesta es muy fácil de sobrellevar, de observar esto y ir siguiéndolo. Muy bien. Sigamos. Acá. Vamos a silenciar el celular. Se va a poner. Bien, fenómenos activos y pasivos. La clase de hoy, lo que estábamos hablando. Lo que les dije, los fenómenos activos son las contracciones y los pucos. Fenómenos pasivos, vamos a escribirlos: formación del segmento inferior, borramiento y dilatación del cuello, que hablamos recién, dilatación de la cúpula vaginal, expulsión del tapón mucoso o los limos, formación de la bolsa de las aguas, ampliación del canal blando. Lo que tiene que ocurrir para que un chico nazca es que del fondo del útero al introito toda la anatomía se borra y se forma como un tubo, ¿sí? Toda la anatomía que ustedes conocen desaparece en el momento del trabajo de parto y de la expulsión y queda un tubo que va desde el fondo del útero hasta el introito de la paciente, por el cual se va a desplazar el móvil fetal o el feto. ¿Queda claro eso? Bien. Muy bien, las contracciones. Cuando hablamos de fenómenos activos hablamos de las contracciones. Las contracciones las podemos percibir ya sea manualmente, como hace el residente para aprender, una mano en la panza, la otra mirando el reloj, viendo cuánto dura la contracción, qué intensidad tiene, que es una cuestión más subjetiva, cada cuánto tiene una contracción. Entonces yo lo dejo al residente 10 minutos sentado al lado de la señora y me va a decir, mira, 10 minutos tuvo 2 contracciones, cada contracción duró unos 20 segundos. Ok, la intensidad moderada, leve, importante. ¿A la señora le dolía o no? No le dolían a la señora. ¿La señora se da cuenta que tenga contracciones? Sí. Bueno, todas esas cuestiones las tenemos. Y nosotros, si no, lo que podemos utilizar es el cardiotocógrafo. El cardiotocógrafo tiene 2 transductores. Uno que percibe los latidos fetales y el otro que determina el tono del útero. O sea, si va aumentando el tono, como ocurre en la contracción, y después se vuelve basal, ahí lo vamos viendo. Fíjense, acá vamos a hablar de las características de las contracciones, que es súper importante. ¿Por qué? Las características, fíjense, el tono, la intensidad, la frecuencia, el intervalo y la duración. Siempre me olvido hacer un gráfico, pero ustedes imagínense que para poder tener un trabajo de parto, ¿cómo les parece que las contracciones se dan al inicio del trabajo de parto? ¿Muy fuertes o despacito, blanditas? ¿Cómo? ¿Fuertes o no fuertes? No fuertes, muy bien, son blanditas. ¿Duelen o no duelen? Al principio del embarazo no duelen, ¿sí? Muy bien. ¿Son muy seguidas o poco seguidas? Muy bien, perfecto. ¿Duran mucho o duran poco? Muy bien. ¿Y cómo serán al final del embarazo? Muy bien. Duelen mucho, son de alta intensidad, vienen más seguido y duran bastante, ¿ok? Esa es la progresión en las contracciones de un trabajo de parto, ¿ok? Así se tiene que empezar. Empiezan con contracciones muy leves, que no son dolorosas, que duran poco tiempo, que vienen muy espaciadas, y al final del embarazo, para darle un ejemplo, al principio del trabajo de parto tiene 2 contracciones en 10 minutos que le duran 20-30 segundos, apenas le molestan. Y en el expulsivo, la señora tiene 5 contracciones en 10 minutos que le duran 50 segundos y le duelen bastante y la intensidad es muy fuerte. ¿Estamos? Ok, las características, el tono. El tono es el estado de semicontracción basal, es el tono del útero, es cómo está el útero entre contracción y contracción. Eso es el tono, ¿sí? Fíjense que el tono basal está entre los 8 y los 12 milímetros de mercurio. Esto se estudió poniendo un transductor de presión intrauterino mientras la paciente estaba en un trabajo de parto, ¿ok? Entonces, entre 8 y 12 es el tono basal normal, ¿sí?
Fíjense que cuando empieza la contracción, esta parte es la intensidad, es la amplitud, ¿sí? El aumento del tono de la contracción se entiende como intensidad. Ahora vamos a ver un poquito mejor en un gráfico un poco más interesante, ¿sí? Después, la frecuencia, la cantidad de contracciones que tenemos en 10 minutos. Acá tiene 3 contracciones en 10 minutos. El tiempo o el intervalo es cuánto hay entre contracción y contracción, ¿sí? Acá seguramente tendremos 3 contracciones de 3 contracciones en 10 minutos y cada 3 minutos viene una, más o menos cada 2 minutos y medio. ¿Cuánto dura? Esta es la duración de la contracción, desde que empieza a producirse hasta que se va, ¿sí? Es la duración en segundos. Bien, esas son las características que ustedes tienen que poder describir cuando hay un trabajo de parto. El tono que tiene basal, la intensidad. ¿Por qué es importante el tono basal? ¿Qué pasa si tiene hipertono? ¿Qué les parece? ¿Cómo se nutre el feto? ¿A través de la placenta? Muy bien. El problema es que para que la placenta funcione bien, tiene que trabajar con esta presión. Cuando tiene hipertono, mucha presión, ya no trabaja bien la placenta. ¿Ok? Por eso es importante el tono basal, importante diagnosticar un hipertono durante el trabajo de parto. ¿Ok? Entonces, tono, intensidad, frecuencia, intervalo y duración. La actividad uterina, no se preocupen, es una fórmula que mezcla dos cosas, pero estas son las características que tienen que conocer de las contracciones y cómo van a ir progresando. Fíjense, también yo, a ver si puedo cerrar un poco. ¿Tiene zoom? No, ese se enfoca. Y este tampoco. No tiene zoom. Bueno, ahí está. Bueno, fíjense, lo que estamos viendo acá es un cardiotocograma. Arriba la frecuencia cardíaca y abajo el tono del útero, ¿sí? Este es el tono basal y acá fíjense cómo empieza a aumentar porque es una contracción. Fíjense las contracciones. ¿Qué características les parece que tienen estas contracciones? Algo que puedan decirme. Son regulares. ¿Quién lo dijo? Muy bien, son regulares. Vienen, cada tantos minutos viene una. Esa es una característica típica de las contracciones de trabajo de parto, que son regulares. Primero la señora tiene una cada 5 minutos. Y es una cada 5 minutos, después tiene una cada 4, después tiene una cada 3 minutos, después tiene una cada 2 minutos y la expulsión está con una cada minuto, ¿ok? Son regulares, esa es la característica que diferencia las contracciones del trabajo de parto de otras contracciones que vamos a ver. La regularidad, por eso en general a la señora, cuando está en el término, se le dice, bueno, tranquila, fíjese en el lapso de una hora, de 20 minutos, de 30 minutos, si las contracciones son regulares. Pues si la señora tiene 2 contracciones en 10 minutos y después no tiene nada, no son contracciones de trabajo de parto. ¿Ok? Bien. Esto para tener en cuenta, los espacios libres entre contracciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque es lo que dijimos, la placenta puede cumplir su función entre contracción y contracción. Por eso también es importante que si las contracciones son muy prolongadas, pueden afectar la viabilidad del feto, ¿sí? Si una contracción durara 2 minutos, eso complicaría el feto a lo largo. ¿Por qué? Porque entraría con hipoxemia y demás. ¿Está claro? Los espacios libres de contracción permiten la llegada del oxígeno y nutrientes de la madre al feto. Acá vemos algunas características, sobre todo fíjense en la intensidad de la contracción y algunas cosas que agregamos. Fíjense, a partir de los 20 milímetros de mercurio, ya la paciente puede percibir la contracción. Y a partir de los 25 milímetros de mercurio, la contracción empieza a ser dolorosa. Cuanto mayor es la presión de la contracción, más dolorosa va a ser. Obviamente, al inicio del trabajo de parto, la contracción está por acá, ¿sí? Después empezará a estar por acá y al final está como las vemos acá. ¿Ok? ¿Queda claro entonces eso? Al principio las contracciones incluso puede ser que ni las perciba la paciente. Puede ser que tenga una contracción que la detecte el médico y ella no, porque tiene muy baja intensidad. Bien, ¿y por qué les dije el tema de la regularidad? Fíjense que la señora va a tener contracciones desde mucho antes del trabajo de parto, ¿sí? Tenemos las contracciones de Braxton Hicks y las de Álvarez. Fíjense, antes de las 30 semanas, las contracciones de Álvarez, la característica es que son de muy baja intensidad y están limitadas a pocas áreas del útero. La señora viene y te refiere, ¿tuvo contracciones? Sí, sentí que se me puso dura la panza, pero solamente de este lado.
o de acá, o abajo, me dura un ratito y se me fue. Esa es una típica contracción de Álvarez. A veces el útero, a medida que se va distendiendo, se torna más irritable, y si el bebé se mueve, patea, puede ser que una parte del útero se contraiga. ¿Ok? Contracciones de Álvarez. Poca intensidad y no ocupan todo el útero. Diferencia, contracciones de Braxton Hicks son un poco más intensas, ¿sí? Pero son de baja frecuencia, y lo que no tienen es la famosa regularidad, o sea, no vienen continuamente. ¿Ok? Entonces la paciente dice, sí, se me puso toda la panzadura, se me puso 2 veces antes de cenar, pero después cené, me fui a dormir, no tuve nada más, o tuve 2, después pararon, después a la noche tuve otra vez, después se fueron. Bueno, esas son contracciones de Braxton Hicks antes de las 30 semanas, son totalmente benignas, no tienen ninguna relevancia, mientras que el útero siempre se afloje, no pasa nada. ¿Ok? Bien, en el preparto, en las últimas semanas, a partir ya de las 36 semanas, la paciente empieza a tener unas contracciones que son un poco más importantes. Son las de Braxton Hicks, que pueden ser un poco más fuertes. Estas contracciones del preparto pueden ir preparando levemente el cuello para la expulsión del feto. Obviamente que falta mucho, pero la señora te refiere, sí, tuve algunas contracciones, salí a caminar. Bueno, es normal. Mientras se aflojen, yo lo que puedo hacer, si tengo alguna duda, eventualmente es tactar a la paciente, revisarla y ver si hay modificaciones cervicales, a ver si esas contracciones que ella refiere produjeron fenómenos pasivos o no. La mayoría de las veces, si la reviso, que no hace falta, voy a ver que el cuello está sin modificaciones. Lo que sí puede pasar con el cuello es que el cuello, aparte de dilatarse y borrarse, o sea, cortarse y dilatarse, también se tiene que centralizar y reblandecer. El cuello, la mayoría del tiempo del embarazo, está mirando hacia la cara posterior de la vagina. Es un cuello bien posterior y es bastante más duro. A medida que empiezan las contracciones del preparto, el cuello se centraliza, queda mirando hacia el introito y vamos a ver que se ablanda. Entonces, quizás la señora viene a las 37 o 38 semanas refiriendo a algunas contracciones y le digo, mira, el cuello está centralizándose, está formado y está cerrado, o sea, no se borró ni se dilató. Bueno, listo, seguimos participando. ¿Ok? ¿Está claro eso? Muy bien. La moderación por necesidad del cuello, bueno, el cuello se centraliza, se reblandece y se acorta. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos acá. Correlación clínica de tal registro, bueno, el umbral de percepción ya lo dijimos, son los 20 milímetros, el umbral de percepción del dolor son los 25 milímetros. Y el tema, ¿se acuerdan que les dije que toda la anatomía se modifica y se transforma en un tubo que va desde el fondo del útero hasta el introito? Para que se pueda producir la expulsión del feto, se tiene que cumplir con el triple gradiente descendente. Tiene que haber como un efecto émbolo en la contracción. O sea, la contracción tiene que ir desde el fondo del útero hacia el cuerpo y el cuello, ¿sí? La propagación descendente. La duración de la fase sistólica tiene que ser mayor en el fondo, ¿sí? Y la intensidad también es mayor en el fondo. La idea es que generen un ámbito propulsivo para el feto, ¿sí? A veces hay ciertas alteraciones en las contracciones que determinan que el feto no progrese porque no está funcionando bien. Esto se puede corregir, sí, con medicación, a veces con cierto tipo de anestesia, pero la idea es que se conserve el triple gradiente descendente. El útero tiene un marcapaso, como el corazón, que es el que va determinando la aparición de este triple gradiente descendente que va desde el fondo del útero hacia el cuello, ¿sí? Para que sea propulsiva la contracción. Muy bien, fenómenos activos, ya hablamos de la contracción y si ustedes son expertos en las contracciones, ¿sí? Ya saben cómo progresan, ya saben cuáles son las características. El otro fenómeno activo que teníamos son los pucos. Los pucos es la contracción de la prensa abdominal, que tendrá 2 etapas, una pasiva y una activa. Una que puede ser voluntaria y eventualmente inhibible, y una activa que no va a ser voluntaria y no se puede inhibir, ¿sí? Miren acá, la paciente no presenta la sensación de pujo o es una sensación leve que la podemos evitar, ¿ok? Y después hay una parte donde la paciente no puede evitar pujar. ¿De qué depende que el pujo esté en una fase pasiva o activa? Bien, ¿a qué les parece? ¿A qué les parece el acto de pujar? ¿A qué se parece?
No, A ir al baño. muy bien, a ir al baño, a hacer pis. No, bien, el pujo se parece mucho a la prensa abdominal que se utiliza para la defecación, ¿ok? Y esto funciona igual. El hecho de que la mujer tenga unas ganas incontenibles de pujar tiene que ver con la compresión del recto que produce la cabeza cuando va descendiendo por la pelvis. Cuando la cabeza está un poco alta, la señora no tiene sensación de pujo porque todavía su pelvis menor está libre. Ahora, cuando su pelvis menor está ocupado por la cabeza, la señora tiene ganas de pujar como si tuviera el recto ocupado. Básicamente es así. Es muy importante el control del pujo. En la primera parte, en la parte del expulsivo pasivo, nosotros generalmente le hacemos practicar a la señora el pujo, ¿sí? Para que tome aire bien y el pujo sea con el abdomen y haga fuerza en el abdomen y no acá arriba en la garganta. O la fuerza acá en la garganta no ayuda en nada, pero sí que haga fuerza en el abdomen. Entonces uno puede practicar en ese momento. Entonces cuando viene una contracción, uno le dice a la señora, bueno, en esta contracción vamos a pujar, practicamos. Toma aire, vamos, no soltés el aire, aguantá. A veces hay que explicarle que tiene que tomar aire, bueno, listo, soltá el aire, volvé a tomar aire, porque la contracción dura 50 segundos y la señora te aguanta 20 segundos la respiración. Entonces, pujá, soltá el aire, volvé a tomar aire, pujá otra vez. Bueno, eso lo podemos hacer en esta etapa, ¿sí? Podemos ir practicando. Es fundamental nunca hacer pujar de más a la paciente en la parte pasiva. ¿Por qué? Porque un pujo no va a terminar de sacar un feto si no hay contracción. Entonces, cuando el feto todavía está alto, no hay que pujar si la señora no tiene muchas ganas. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento de pujar de verdad, va a estar agotada. ¿Ok? Entonces, la dejamos progresar, practicamos un poco en la primera parte para que la señora la tenga más clara cuando llega el momento, la fase activa del expulsivo, y en ese momento la señora va a pujar aunque no quiera. Pero la idea es que puje bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cabeza va a estar muy metida en la pelvis, va a estar bien encajada, va a estar bien profunda y la señora va a hacer fuerza, aunque nosotros le digamos, no puje, espere, porque está en la cama, porque se fue caminando, no llegó. Bueno, no hay forma. Ahí no hay forma de evitarlo, la señora va a pujar, bueno, y nosotros asistiremos, ¿ok? ¿Está claro el tema del pujo? Bien, fenómenos pasivos del trabajo de parto. Fenómenos pasivos del trabajo de parto. Ya hablamos del acortamiento y la dilatación del cuello uterino, hablamos de la centralización y el reblandecimiento, también tenemos la formación del segmento inferior, la dilatación de la cúpula vaginal, la expulsión del tapón mucoso, la formación de la bolsa de las aguas. Hablemos de algunos nada más, no hace falta que sepan todos, así ya vamos redondeando. Formación del segmento inferior. Muy bien, el segmento inferior solamente aparece durante el embarazo. O sea, es una capa que tiene solamente, es una parte del útero que se encuentra, acá lo dice claramente creo, a expensas del istmo uterino, que solamente tiene 2 capas, en vez de tener las típicas 3 capas, solamente tiene 2 capas, no está vascularizado. De hecho, cuando uno tiene que hacer una cesárea, intraparto, va a incidir a nivel segmentario, porque es el lugar donde menos va a sangrar, ¿sí? Y tiene gran importancia funcional. Básicamente lo que hace es expandir un poco el tamaño del útero y dar lugar para que en el momento de la contracción se pueda ir acomodando el feto a medida que baja. Entonces, el segmento se forma. Básicamente es una diferenciación de la unión entre el cuerpo y el cuello del útero, el istmo que se va a ir distendiendo, se va extendiendo, se va a ir agrandando para permitir que la cabeza pueda ir jugando un poco a medida que se va dando la dinámica y el trabajo del parto. ¿Ok? Formación del segmento anterior. Después, o inferior, es lo mismo. Modificaciones cervicales, ya hablamos del acortamiento, ¿sí? Normalmente mide 3 a 4 centímetros, podemos decir acortamiento, podemos decir borramiento. El borramiento es en porcentaje. Un cuello que mide 2 centímetros se está borrando un 50%, un cuello que mide 1 centímetro estará borrado en un 75%, en un 80%, en un 90%, ¿sí? Uno va haciendo el seguimiento, porque así uno puede ir viendo cómo evoluciona el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque cuando vean trabajo de parto van a ver que si pasan 2 horas y no hubo modificaciones cervicales, el trabajo de parto está detenido. Hay que ver si hay que corregir algo, la dinámica o lo que sea farmacológicamente. ¿Ok? Bien, formación de la bolsa de las aguas, ¿sí? Básicamente, ustedes saben que el líquido amniótico, no lo saben, pero se lo digo, el líquido amniótico tiene la función de
distribuir de forma homogénea la presión de la contracción, una de las funciones, tiene varias, pero una es esa, ¿sí? Entonces, cuando se produce la contracción, el líquido amniótico lo distribuye homogéneamente a lo largo de todas las paredes del útero. Una de ellas va a estar en contacto con el orificio cervical interno, ¿sí? Y lo que hará es empezar a darle presión al orificio cervical interno para que empiece a dilatarse, ¿ok? Fíjense que al principio la bolsa es totalmente plana, cuando el orificio cervical interno se empieza a dilatar es convexa, cilíndrica cuando se va metiendo en el orificio cervical interno y va empezando a dilatar el cuello desde adentro, y en reloj de arena cuando atravesó el orificio cervical externo y ya del otro lado se empieza a distendar. A veces te pasa que vos vas a tactar y tacás la bolsa y la bolsa está protruyendo por el cuello, y después arriba, si podés, te meterás y estará la cabeza. Generalmente lo que suele ocurrir es que con estas presiones eventualmente en algún momento la bolsa se rompe, ¿ok? Pero puede existir la posibilidad también de que un trabajo de parto sea así hasta el término con bolsa íntegra. Son bastante más raros, uno no interviene y puede pasar que la bolsa llegue íntegra. A veces uno necesita romper la bolsa. ¿Por qué? Eso se llama amniorexia. ¿Por qué? Porque pronto, como les dije antes, si veo que pasaron 2 horas y no progresó el trabajo de parto, digo, bueno, voy a probar a ver si rompiendo la bolsa logro que la cabeza apoye sobre el cuello de lado de adentro y con eso mejoremos la eficacia de las contracciones, ¿sí? Entonces uno puede romper artificialmente la bolsa, o porque necesito ver las características del líquido amniótico, si está bien, si es claro, si es citrino, si por el contrario contiene líquido meconial que nos puede hablar de sufrimiento fetal, pero a veces yo la puedo romper por otros motivos. ¿Estamos? Bien, a ver, no. Esto es mecanismo de trabajo de parto. Listo, esto lo van a ver todo con la licenciada Nicholson en la clase de trabajo de parto, que creo que es mañana, ¿no? Así que van a hablar un poco de esto. ¿Quedó claro el tema de fenómenos activos y pasivos, contracciones, pucos y fenómenos pasivos, dilatación del cuello y demás? ¿Ah? Bueno, listo, por ahora se pueden ir. Chau, chau.